Vamos a hablar del plan de Dios, de la estrategia y dónde esa estrategia se plasma, dónde se lleva a cabo. Por supuesto que es en la iglesia. Y aquí respondemos qué parte nos corresponde a nosotros. Así que partamos con el plan de Dios, el propósito de Dios, o el plan de Dios es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que Dios concibió como Dios? ¿Por qué creó todas las cosas? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Todo eso lo responde el plan de Dios. Veamos, la frase que se extrae de la Escritura es esa. De las verdades de la Escritura, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, para gloria de Dios o para su gloria. Los textos bíblicos los vamos a revisar, pero es bueno detenerse en esta frase que pertenece a un contexto bíblico, una armonía bíblica. Y esto determina de por qué tú estás aquí, por qué Dios permitió que tú nacieras. Porque hay muchos niños que no llegan a ver la vida y hay muchos que las pierden. Pero ¿por qué Dios te guardó? ¿Por qué Dios te cuidó? ¿Por qué Dios te incluyó en su plan? Esto determina mi funcionamiento, mi vida, determina qué hago en el día a día. Porque si esto se me revela a mi corazón, las cosas cambian. Nosotros debemos entender que la vida cristiana no está a nivel racional. No tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo puedo leer o mi mente puede llegar a captar. No solo eso. La mente es el primer receptor de la verdad, pero la verdad busca al espíritu. Ahí es donde debe ser alumbrada una verdad, para que en mí genere vida. Porque si no entra al espíritu, la verdad queda a nivel mental. Y a nivel mental usted sabe que no sirve de nada si no hay vida. Entonces esta frase empieza a reflejar el corazón de Dios porque Él crea. Una familia tiene que ver con unidad. Dios es uno. El triuno Dios, ¿cierto? Las tres personas de la deidad hacen uno. Entonces cuando Él crea, no va a crear muchas familias. Cuando Dios crea, va creando según su naturaleza. No puede negar su naturaleza. Entonces Él dice así: yo quiero, lo que concibo en mi interior es tener una familia. Y eso nos habla de unidad a nosotros como hombres. De muchos hijos. Él no le gustan las familias pequeñas. Él quiere una familia de muchos hijos. Pero no puede ser cualquier tipo de hijo. Tiene que ser hijos como Jesús. Nosotros vemos en la Escritura y podemos descubrir el corazón de Jesús. Así quiere que nosotros seamos. Dios quiere que seamos así. Es la única forma que le daremos gloria. La gloria de Dios es necesaria porque Él es Dios. Cuando un hombre busca gloria, está equivocado, es un hombre soberbio. Pero en el caso de Dios, la gloria es justa, porque Él es el creador. Él no tenía necesidad de crear. Hay una doctrina que dice así: Dios necesitaba al hombre. No, Dios no necesitaba nada. ¿Por qué no necesitaba nada? Porque Dios es perfecto, es completo, no necesita agregados. Pero eso también es muy interesante, porque Él cuando decide crear lo hace voluntariamente. Todos estos principios se aplican a nuestra vida. Y es interesante que es voluntario. ¿Por qué es interesante? Porque no es obligado. Cuando alguien hace obligado, no es lo mismo que hacerlo voluntariamente. Cuando hacemos algo voluntariamente, tiene que ver con amor. Ayudo a mi mamá o a mi papá obligado,
es distinto a ayudarlo por amor, ¿verdad? Y así en todas las cosas. Vamos a ver la base bíblica para ver dónde se extrae esta verdad. La primera verdad, el primer texto, es cuando Dios dice hagamos al hombre. La Trinidad está diciendo así. Dios Padre propone a la Trinidad, creemos y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está la familia, ahí nace, cuando crea a los animales, ¿cierto? Y crea los astros y las estrellas, no los hace conforme a su imagen y semejanza. Reflejan su gloria, pero el único ser creado que es a imagen y semejanza es el hombre. Nace y proviene de Dios para ser parte originalmente de la familia de Dios. Lo crea un vaso, ¿cierto?, para depositar su presencia en él. Eso es una unidad impensada, es algo realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros fuimos creados en la materia. Entonces, ¿cómo se juntan esas dos cosas? ¿Cómo, si yo quiero tener algo, quiero crear una familia, cómo pongo mi identidad y mi vida en esta creación? Y ahí es donde Dios nos hace como un vaso para poner dentro de nosotros su presencia. Eso es una unidad íntima. Eso habla de una relación que debía perdurar en el tiempo. La vida de Dios en el ser humano, una cosa que no sé si podemos medirla. Nosotros tenemos una vida totalmente terrenal. Pero tener la vida de Dios en nosotros es algo que trasciende el entendimiento humano. Pero esa es la voluntad de Dios. Avancemos. Este es el otro texto. Vamos a tomar 3 solamente, porque hay 11 o 12 textos más toda la Escritura que nos habla de lo mismo. Pero 2 o 3 es suficiente por ahora. El otro texto es muy claro. Dice así: porque a los que antes conoció, les dio un destino previo. Para que usted comprenda qué significa dar un destino previo, ¿cierto? Cuando alguien tiene una necesidad o quiere comprar algo, lo hace ya con un destino previo. Generalmente, la mayoría de las personas normales, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien compra una estufa, ¿cierto?, la compra con las dimensiones que necesita y ya le dio un destino, sabe a dónde la va a poner. Esta es para el living, o esta no, esto es para la pieza de los niños, etc. Eso es darle un destino previo. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio un destino previo. ¿Cuál era ese destino? Que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es un desarrollo, es un camino, es un trabajo, conforme a la imagen de su Hijo. Y esa palabra es carácter. Debíamos ser según el carácter de su Hijo. ¿Para qué? Todos íbamos a ser como Jesús, para que sea el primogénito, el primero, el más importante de entre ¿cuántos hermanos? Por lo tanto, es una familia de muchos hijos, semejantes a Jesús. ¿Y qué asegura esto? La gloria de Dios. Nosotros no damos gloria a Dios. Como somos, no damos gloria a Dios. Nuestra soberbia no da gloria a Dios. Nuestra rebeldía no da gloria a Dios. Todo lo contrario, provoca la ira de Dios. La ira de Dios está sobre los hombres y mujeres que no lo toman en cuenta. Usted puede venir obligado para acá. Eso no le da gloria a Dios. Pero si usted viene porque Dios lo amó primero, entonces eso sí empieza a darle gloria a Dios. Nosotros rogamos para que todos ustedes amen a Dios también. Avancemos. Efesios 1, 4, 5 también habla de lo mismo. Es otra carta paulina y dice así: nos escogió en Él. Diga, Dios me escogió en Él. Eso es una elección deliberada, no es un accidente. Te escogió. David dice así: mi embrión vieron tus ojos.
Es una elección. Dios te escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ese para es el que determina nuestro camino. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio otra vez de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Hay una armonía bíblica que muestra que Dios te amó, te escogió y te escogió para ser como su hijo. Te amó, te escogió para ser como Jesús. Es una elección de amor. Ahora, frente a una elección de amor, uno puede decir sí o no. Y frente a eso, tenemos la libertad delante de Dios de decir no quiero o sí quiero. Cada uno de esos caminos tiene, por supuesto, las consecuencias que tiene. ¿Quién no creyó? Dice, Jesús ya ha sido condenado. Más a los que creyeron, estos son llamados hijos de Dios. Avancemos. Ese es el plan de Dios. ¿Complejo o sencillo? ¿Qué les parece? Sencillo. Muy sencillo. Ahora usted dirá, lo complejo es ser como Jesús, ¿verdad? Porque uno dice, sí, muy bien. La explicación, la verdad es sencilla. El ser como Jesús, no. ¿Eso? ¿Concuerdan conmigo? ¿Es así? Muy bien, te quiero dar una buena noticia. Es imposible. Usted dice, ¿qué tiene de buena noticia eso? Nada, porque todavía no termino de decir lo que tengo que decir. La buena noticia es la siguiente. Es imposible, como Dios sabe que es imposible porque Él estableció el propósito eterno, es Dios quien te lleva a ser como Jesús. Esa es la buena noticia. No tengo que hacer nada, no, sí. Me corresponde una parte. La relación de amor siempre tiene una contraparte. Yo te amo y tú respondes a ese amor. ¿Quién amó primero? Fue Dios. Yo respondo a ese amor. No, la tarea pesada es amar. Esa tarea pesada la hizo Dios. Él te amó, siendo pecador en la más triste de tus condiciones. Ahora tú, ¿cómo respondes a ese amor? Ahora yo quisiera que el Espíritu Santo los redarguyera de pecado, sobre todo a los que han tenido una vida más cercana a los cristianos, porque todavía se creen buenos. Y quiero decirte que no hay ninguno bueno, no hay ni siquiera uno en la tierra. Eres pecador y el Espíritu Santo debe convencerte de eso para que tus ojos se pongan nuevamente en Cristo. Hay una primera etapa de la vida cristiana que es así. Nosotros tratamos de ser como Jesús y luchamos hasta que en un minuto decimos sí, es imposible. Es probable que ustedes no hayan llegado a esa etapa todavía, sobre todo los jóvenes. Y en esa segunda etapa, cuando uno dice sí, es imposible, no puedo, me rindo, ahí Dios dice así, muy bien, ahora déjenmelo a mí, yo lo voy a hacer. Es como una persona que se está ahogando. El salvavidas no puede acercarse hasta que la persona pierde la fuerza. O la noquea con un golpe, o espera que empiece a hundirse y la persona ya así, cuando dice así, me rindo, se le acabaron las fuerzas y empieza a hundirse, ahí el salvavidas puede llegar y tomarla y salvarla a la persona. Es lo mismo. Mientras usted cree que tiene fuerzas, va a luchar y va a tratar de ser mejor y va a tratar de hacer santo. Un día va a agarrar la tele y va a sacarle las pilas del control y el otro día va a andar buscando las pilas del control y así. Dios lo hará porque para nosotros es imposible. Así que es una muy buena noticia. Lo que Dios se propuso lo va a hacer. Vamos en lo segundo. ¿Cómo
la estrategia responde al cómo. ¿Cómo Dios va a lograr todo esto? Es lo que les estoy diciendo. La estrategia de Dios, ¿cuál es? Debemos ser discípulos de Jesús. Si tenemos que ser como Él, debemos andar como Él anduvo. Entonces debemos aprender de Él. Jesús mismo dice, vengan a mí, ¿cierto? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es quien nos enseña. Dice así también, pongan su yugo, mi yugo sobre ustedes, ¿cierto? Esto es fácil, es ligero, no es difícil. Ah, interesante, Él lo dijo entonces también. ¿Por qué? Porque el buey viejo es el que lleva al buey nuevo. Él es el que nos lleva. Tenemos que mirarlo, tenemos que escucharlo, tenemos que buscarlo, pero el camino es de Él. Avancemos. Para ser discípulos de Jesús, para aprender de Él, hay tres cosas que son bastante básicas, ¿cierto? Pero que es interesante que usted descubra si las cumple. Primero, tiene que haber nacido para Dios, para ser discípulo de Jesús. Y no basta nacer. Diga conmigo, no basta nacer. No basta nacer de nuevo. Porque además, para ser un discípulo de Jesús, hay que crecer a su estatura. Nacer es el primer paso. Si yo no nazco de nuevo, es imposible. No tengo vida. Muy bien. Nacer y después debo crecer, debo madurar, ¿verdad? Madurar. Y también parte de la madurez es obedecer en el primer elemento, ¿cierto? En este elemento fundamental que nos hace crecer, que es ir y hacer discípulos. Por eso puse yendo, porque el verbo es así, es constante. Muy bien. Naciendo para Dios. Los textos son los que respaldan la verdad. Para ser discípulos de Jesús debemos nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? Y el segundo texto es el texto de Pentecostés, cuando Pedro, ¿cierto?, está predicando, hablándole a la gente, y la gente se da cuenta que el Cristo era Jesús y que lo mataron en una cruz, y él le preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y él les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿y qué cosa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, la vida de Dios para ser transformados. Por eso el que no nace de nuevo no puede ser discípulo de Jesús, porque no tiene la vida en él. Avancemos. Dios quiere que nosotros crezcamos. ¿Ustedes vieron las 5 verdades de crecimiento? Sí, no las vamos a ver ahora. Después vamos a seguir trabajando en ellas, solo mencionarlas. ¿Se acuerdan? La primera, humillarse, someterse, vincularse, alimentarse bien y practicar. Eso es fundamental para crecer. Pero vamos a ver que la voluntad de Dios es que crezcamos. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos. ¿Ustedes saben cómo los niños recién nacidos desean leche? Ellos desean la leche. Así nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada, que sabemos que es la palabra de Dios. Esa es nuestra leche. ¿Quiere crecer? Tiene que crecer muy bien, tiene que leer la palabra. No existe un cristiano, un discípulo que viva sin la palabra, es su alimento. ¿Para qué debemos desear esta leche? Para que por ella, diga conmigo, crezcáis. Para que por ella crezcáis para salvación. La voluntad de Dios es que crezcamos, maduremos, ¿cierto? Vamos al otro texto que respalda esta verdad.
dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos otra vez. ¿En cuanto? En todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dos cosas. Nadie puede crecer si no está unido al cuerpo, porque a través del cuerpo nos unimos a la cabeza. No existe una posibilidad para ninguno de nosotros que diga así, voy a crecer solo. No existe. El vínculo de las coyunturas y ligamentos en el cuerpo, igual que este cuerpo, nos une a la cabeza. Y la cabeza es la que dirige los movimientos. Cuando hay una mano o un cuerpo o parte del cuerpo que se manda solo, ¿cierto? Eso es una enfermedad. La cabeza es quien gobierna el cuerpo. Y la otra cosa es que aquí dice, crezcamos en todo. ¿Qué es todo? Sí, lo mismo me respondieron la otra vez. Es lo más fácil decirlo, ¿cierto? Crecer en todo, ¿qué es todo? Todo. No, todo en este caso no es la respuesta correcta. ¿Qué significa todo? Cuando Dios dice así, yo quiero que crezcan en todo, cuerpo, alma y espíritu. Y aquí es importante darse cuenta de que nuestro mayor énfasis es en el alma, pero el cuerpo no lo podemos dejar fuera. La Escritura dice que Dios quiere encontrar nuestro cuerpo, alma y espíritu en santificación, hallado santo. Y también dice la Escritura que quien destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Porque este cuerpo es el templo del Espíritu. Entonces, le hago esa salvedad para que ustedes empiecen a tomar conciencia desde ya que Dios no solo quiere tu alma y no solo le pertenece tu alma, sino que también le pertenece tu cuerpo. Por eso es que mi cuerpo no puede ser presentado, no puedo llevar mi cuerpo hacia el pecado. Por eso Dios reprende, ¿cierto?, nuestro pecado en el cuerpo y en el alma. Jesús vino en cuerpo, alma y espíritu, y en la cruz redimió no solo el alma, también el cuerpo. Avancemos. Ahí va a tener que... Vamos al tercero, eso. 3 aspectos para ser discípulo de Jesús. Decíamos que nacer de nuevo, madurar, y el yendo, que es un aspecto práctico que no debemos olvidar. Revisemos los textos. Jesús dice, id y haced. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos discípulos deben ir y hacer discípulos? Todos. Cuando Jesús nos está dando esta instrucción, también está pensando en nuestra madurez. No quiere decir que un recién convertido tenga que ir y hacer discípulos, pero sí tiene que ya prepararse para hacerlo. ¿Puede testificar? Sí. ¿Debe testificar? Sí. ¿Debe dar testimonio de lo que Dios hizo con él o con su familia, con quien sea? Sí. Pero Jesús nos está poniendo la medida para ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es mucho más que predicar, ¿cierto? Es formar, ayudar y llevar a un hermano a que sea la imagen de Jesús. Muy bien, avancemos. Como somos hijos de Dios y somos hermanos del Rey de Reyes y Señor de Señores, la Escritura enseña que somos parte de una familia real, ¿verdad? Nuestro hermano mayor también es nuestro rey. Eso incluye a cualquier familia real de la tierra. La reina madre, ¿cierto? Los hijos es su mamá, pero también es la reina. ¿Entiende?
Entonces también pasa con esto con Jesús. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, y además es nuestro hermano. Por lo tanto, Él nos constituye como parte de su familia real en embajadores. Un embajador es una persona que es representante de su autoridad. Entonces dice la Escritura que aquí así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y le decimos a la gente, en otras palabras, que clamamos para que se reconcilien con Dios. Alguien que no está reconciliado con Dios es una persona que no reconoce a Dios, no lo honra y no reconoce a Jesús como Señor. Esas personas están enemistadas con Dios. Dios tiene ira sobre esas personas. Y su ira viene sobre todos los hijos de desobediencia. ¿Y qué está deteniendo la ira de Dios? El sacrificio de Jesús. Temporalmente hasta que venga el juicio. Y en el juicio se acabó el tiempo, ¿cierto?, de la gracia. Y viene el juicio para que cada uno de nosotros demos, ¿cierto?, cuenta delante de Dios. Avancemos. Ahí está la estrategia de Dios. El tercer elemento que vamos a revisar es cómo este plan de Dios, ¿cierto?, y esta estrategia se plasman o dónde se llevan a cabo. El plan de Dios, dónde se desarrolla esta estrategia, dónde toma cuerpo, dónde toma fuerza, dónde toma consistencia, es por supuesto que en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No es un lugar físico, ya lo sabemos. La iglesia somos todos nosotros, los que fuimos llamados por Dios a salir del mundo, de la necedad, de la ceguera. Fuimos llamados a ser parte de la familia de Dios. Nosotros los bautizados somos iglesia. Y en esta iglesia, frente al propósito de Dios, vamos a responder 3 preguntas. Frente al propósito de Dios como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y dónde lo hacemos? Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús dice así: yo soy el Señor, ¿verdad? Pedro dice así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús le dice así: sobre esta verdad, sobre esta roca, esta verdad firme, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edificará la iglesia? Él. ¿Sobre qué? Sobre la verdad que Jesucristo es el Cristo, es el Señor. Jesús es el Cristo, el Señor, ¿verdad? Y el infierno que viene contra la iglesia no prevalecerá, porque es más poderoso Él. Avancemos. Y dice también que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está hablando de la autoridad máxima de Jesús que tiene, y que bajo su autoridad principalmente está la iglesia. Ahí hay una delegación de poder y otras cosas que otro día hablaremos. Avancemos. Javier, ¿tú podrías explicar un minuto a los chicos la figura de la eclesía que decía? Ah, sí. Es interesante que lo vean por... Sí. A ver, volvamos un poquito entonces. Ahí. Muy bien, puede ser. Ustedes se fijan que cuando Jesús dice así: sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la primera vez que aparece la palabra iglesia, ¿cierto?, en el Evangelio. ¿Por qué ninguno de los discípulos le preguntó a Jesús: ¿y qué es la iglesia? ¿No se han preguntado eso? Porque dice así, Jesús dice así: yo edificaré mi iglesia. Y los discípulos podrían decir: ¿y qué cuestión es así? Ellos aparentemente nunca habían hablado de iglesia, nunca habían visto una iglesia, entre comillas, ¿cierto? ¿Por qué no preguntan? Porque este término iglesia es un término que se acuña 400 años antes de Cristo. Y es un término que usaban todos los reinados. El Imperio Romano tenía una eclesía, iglesia. ¿Y de qué se trataba? De un grupo de personas que salían del ámbito militar
y de los ciudadanos, los más connotados, tenían 3 años al menos de fidelidad al reino y eran llamados a formar una eclesía que era casi un parlamento, era un grupo de avanzada muy importante. ¿Qué función tenía esa eclesía? La eclesía era la voz del reino para conquistar otros reinos. Entre esa eclesía había un apóstolos, que era el que se paraba delante de otro reino y decía, por ejemplo, así: imperio, qué sé yo, germano, venimos en nombre del imperio romano y les llamamos al arrepentimiento. Ustedes deben renunciar a su nacionalidad o a su posición germana y vengan a vivir como romanos y les garantizaremos bendición, vida correcta y buena. Somos más poderosos que ustedes, así que los vamos a vencer. Si ustedes quieren luchar, nosotros los vamos a derrotar. El imperio romano era gigantesco. ¿Qué hacía el imperio germano? La gente se arrepentía y la eclesía tomaba cautivo al rey y al grupo más cercano a ellos, si es que tenían eclesía, por supuesto, ellos mismos, y los llevaban cautivos y los paseaban desnudos como una señal de triunfo del imperio romano. ¿Se fijan? Entonces, la eclesía, cuando Jesús dice, yo edificaré mi eclesía, los discípulos sabían perfectamente de qué estaba hablando. Él era el rey, era el más poderoso, y ellos tenían que llamar al otros reinos, a los otros que eran parte del otro reino, estamos hablando del reino de las tinieblas, llamarlos al arrepentimiento. Y debían venir a ponerse bajo este nuevo rey, y también se les garantizaba muchísimo más vida y bendición. ¿Se entendió la explicación? ¿Está bien? Muy bien. Avancemos entonces. El qué y el cómo y dónde. La iglesia respecto al propósito eterno. Avancemos. ¿Qué? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Qué hace la iglesia para llegar a ser como Jesús? Hay un propósito eterno. Dios lo planteó, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Para eso debemos ser discípulos de Jesús. Muy bien, nacemos de nuevo y ahora en la vida diaria, ¿qué hacemos? Hechos 2:42 señala la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que no es otra cosa que la vida y las enseñanzas de Jesús. ¿Se fija? Tenemos que ser como Jesús. ¿Qué hace la iglesia? Perseveraba en esa doctrina. En la comunión unos con otros, es decir, que parte de nuestro crecimiento tiene que ver con que estar juntos con propósito. La palabra comunión es la palabra koinonía, que tiene que ver con sociedad. Nos juntamos con un propósito que tiene que ver con el propósito eterno, por supuesto. Entonces la iglesia persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que incluía la cena del Señor, y el compartir con sencillez de corazón lo que tenemos en la casa, en esta koinonía constante, y perseverar en las oraciones. ¿Qué hace entonces? La iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Avancemos. El otro texto. ¿Cuántos días estaban juntos? La iglesia, que somos nosotros, todos los días estaban juntos. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El templo no es un lugar que hoy día se le llama iglesia, no es un lugar físico del contemporáneo. Lo que está diciendo aquí el templo se refiere al templo de Jerusalén, ¿cierto? Donde está el templo, el original de Dios, entre comillas, ¿cierto? Y ahí convergía toda la gente, la actividad de la ciudad giraba en torno a ese lugar. Entonces, es una estrategia que el Espíritu Santo puso en el corazón de la iglesia para ir a predicar y a enseñar todos los días a Jesucristo. La gente, los cristianos discípulos de ese tiempo decían, muy bien, ¿para dónde vamos a hablar de este Señor?
al lugar donde está lleno de gente, o al templo de Jerusalén. Muy bien, avancemos. ¿Cómo? Vimos el qué, ahora el cómo. El cómo es muy sencillo, lo vamos a pasar muy rápido, pero tiene que ver con lo siguiente. Vamos a ir al texto. Pablo dice así: aún no lo he logrado. ¿De qué está hablando? De ser como Jesús. No lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. ¿En qué estaba concentrado Pablo? En ser como Jesús. ¿Cuántas cosas tenía en su corazón? Ser rico, ser poderoso y ser como Jesús. No. Ser estudioso, ser reconocido y ser como Jesús. No. Tenía una sola cosa en mente. El otro texto dice así: una sola cosa hago, olvidando el pasado y fijando la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué tengo por delante? La Escritura dice así: puesto los ojos en Jesús. Y olvidando el pasado. Eso es muy interesante, porque hay personas que le dan vuelta al tema del pasado, que mi pasado. No puedo ser como Jesús por mi pasado. No. Pablo tenía un tremendo pasado. Era asesino. Había matado a muchos cristianos. Y esa cuestión le debe haber dolido mucho. ¿Pero qué hacía él? Olvidando el pasado, ponía su mirada en Jesús. Así avanzo, dice, hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio al cual Dios nos llamó por medio de Cristo. Avancemos. ¿A quién anunciamos? Dice, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre. ¿Se fija que él estaba concentrado en esto? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también, vea conmigo, trabajo. Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Estamos viendo el cómo. ¿Cómo entonces vamos a llegar a ser como Jesús? Enfocados en una sola cosa y trabajando y luchando bajo el poder de Dios. Así vamos a llegar a ser como Jesús. Juntos, enfocados bajo el poder de Dios. Avancemos. Y el dónde tiene que ver con lo mismo. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros, diga, públicamente. Y por las casas. Públicamente. Y por las casas. ¿Dónde se movía la iglesia? Públicamente y por las casas. La iglesia se movía en los ámbitos públicos. Perseveraba y hablaba de Cristo. Y también en las casas. El otro texto, además, dice así: por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas, dígame conmigo, a cada uno de vosotros. Entonces, públicamente, por las casas e individualmente, uno a uno. Públicamente, por las casas e individualmente. Así se mueve la iglesia. Vamos. Ahí. Vimos el qué, ¿cierto? Perseverar la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión en las oraciones. Vimos el cómo, ¿cierto? Enfocados, luchando en el poder de Dios. Y vimos el dónde, públicamente, por las casas e individualmente. Vamos a la figura y cerramos la idea. Entonces tenemos el plan de Dios. Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Eso es lo que Dios anhela para ti. Para eso te llamó. Cuando nosotros vemos el propósito, cuando digo vemos, cuando se nos revela el corazón el propósito, ocurre que nuestra vida cambia. La revelación nos capacita, nos lleva más allá, nos enfoca. Alguien que no ha visto el propósito eterno de Dios va a andar como un pajarito sin saber para dónde va. Estoy hablando de los cristianos, por supuesto. ¿A quién no se le ha revelado esto, que es muy común en la iglesia? ¿Quién no tiene una revelación, quién no lo entiende todavía? Debe orar. Pablo dice así: ore por revelación.
revise esos textos y dígale, sí Señor, muéstrame esto, yo quiero ser revelado de esta verdad, para que esa revelación genere en ti un poder que te lleve y te enfoque. La estrategia de Dios, ser como Jesús, y en la iglesia maravillosa es donde somos formados. La iglesia, Dios la estableció así como usted la ve, con dificultades, con problemas, carnal. ¿Por qué? Porque ahí es donde somos perfeccionados. Ahí es donde, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de la infantilidad, ¿cierto? De los problemas que hay de relacionamiento, que hay que perdonar cuando somos ofendidos. Aquí en la iglesia es donde somos perfeccionados. Aquí es donde aprendemos a amar como Jesús. Aquí es donde nosotros vamos a crecer a la imagen de Jesús, unidos a la cabeza que es Cristo Jesús. Eso es.